En Paso Fino TV, hablemos de caballos. Lo invitamos a nuestros conversatorios con los personajes que escriben la historia. Hablemos de caballos, con quienes viven con y por el caballo. En Paso Fino TV, hablemos de caballos. Criadero La Marquesa. Genética superior. Dulce sueño de Lusitano. Reproductor con el mejor promedio en la historia del Paso Fino. Hijos. Arcángel. Paz de sueño. Dulcinea de Hierbabuena. Promesa de sol. Dulzura del camino. Hechizo de luna. Dulce sueño es prestigio. Criadero La Marquesa. Genética superior. La caballada está de luto, se les murió el montador, que obtuvo todos los triunfos, que entre todos fue el mejor. ¿Cómo olvidar a Luis Fernando y a su humildad montañera? Desde niño los caballos fueron su pasión entera. Maravilla, maravilla, triste está tu pesebrera. Allá te espera fragante y la potranca mensajera. Maravilla, maravilla, triunfaste con la faena en Marco Polo en candidato y en la yegua carrilera. Bienvenidos a pasofinotv.com. En esta oportunidad, en Hablando de Caballos, tengo una invitada muy especial, una invitada que nos va a llegar al corazón a todos, de eso estoy seguro. Y quiero darte las gracias, Estefanía, por haber atendido esta invitación que te hicimos en Paso Fino TV. Mil gracias a ustedes por invitarme. Estefanía, presentarle uno al mundo la memoria de tu padre, se quedaría uno corto en presentar un hombre tan querido como fue el querido Maravilla. Y quiero que nos digas tú, ¿qué es lo que más recuerdas tú de tu papá, de Maravilla? De mi papá, no sé, la forma de ser, la humildad. Él siempre apuntaba mucho por eso. Él lo que nos enseñaba siempre nos enfocaba mucho en eso, en ser humildes, en nunca perder como su esencia. Él donde llegaba era el mismo y siempre era como tan amable, como no era egoísta con sus conocimientos. ¿Cuál era el nombre de Maravilla? Luis Fernando Marín Henao. Luis Fernando Marín Henao. Y Stephanie, o Estefanía, ¿no? Estefanía. Estefanía, cada que ve un caballo, ¿qué es lo que se le viene a la memoria? Mi papá, sí. Me pasa muy recurrentemente que siempre que veo un caballo me recuerda a mi papá. Siempre cuando lo escucho galopar, cuando lo escucho trochar, siempre pienso en mi papá y la memoria de él. ¿Y cuántas hermanas tiene Estefanía? Somos tres. Somos tres hermanas. ¿Y cuál de las tres era la más apegada al papá? Todas éramos muy apegadas a él, pero en sí como que se entendiera con él en lo de los caballos y todo era yo, porque mi hermana grande le gustaban mucho, pero era más por el lado de la vaquería,
y mi hermana pequeña no alcanzó tanto como a vivir este mundo. ¿Qué edad tiene la niña? Mi hermana tiene 16 años, va a cumplir. 16 años. Y ahora en el 2015 está cumpliendo Luis Fernando 4 años de haberse ido de este mundo, ¿no? 4 años del accidente. Estefanía, y ya que es una pregunta que es dura, pero es obligatorio hacerla en esta nota para que nos quede este documento para la historia. ¿En qué momento le dijeron a Estefanía que el papá había fallecido? No me tuvieron que decir. Fue algo muy especial porque yo no me encontraba en mi casa. Ese día fijo cayó festivo el día del 20 de julio. Entonces era un día también como para ser recordada. Y estábamos en cine, mi hermanita pequeña y yo. Empecé a recibir llamadas, pero nunca me imaginé nada, pero no eran llamadas extrañas. Cuando me cogí a mí un desespero y yo dije, Dios mío, pasó algo. Y me fui hasta el carro y me monté en el carro y estaba en el carro de mi papá. Cuando cogí el manubrio, definitivamente sabía que le había pasado algo y empecé a llorar. Y yo dije, no, algo le pasó a mi papá. Mi hermanita me preguntaba, ¿pero qué fue lo que pasó? Y yo, no, algo le pasó, pero nunca me imaginé que fuera algo tan grave, la muerte o algo así. No, yo pensé que lo habían secuestrado o que había tenido un accidente, pero nunca me imaginé que fuera tan extremo. Cuando llegué donde mi mamá, vi que toda la familia estaba reunida y yo les decía, ¿qué le pasó a mi papá? Y ellos no sabían que yo no sabía. Entonces ellos me decían como sí, yo les decía sí, pero sí qué. Y le tocó a mi mamá ya decirnos pues como la noticia, uno siente que se le parte el alma. ¿Verdad? Sí, fue dolorosísimo, mi hermana ya sabía, entonces ella ya estaba pues como más tranquila, pero en sí es muy duro, uno no lo acepta hasta que no lo ve. Estefanía, y cuando el papá llegaba de las ferias, que si yo mal no recuerdo, yo creo que fueron de muy pocas ferias que Maravilla salió no triunfador. Era un hombre que se caracterizó por que era un hombre que cada que sacaba un caballo, como nos decía John Jairo Tobón en una entrevista hace poco, que a él temblaba únicamente de ver a Maravilla en una prepista con un caballo, porque él sabía que si Maravilla entraba a una pista con un caballo era porque iba casi a la fija. ¿Qué recuerdas tú de tu papi cuando él llegaba de una feria con tantos triunfos? Bueno, nosotros nos enterábamos antes de que él llegara porque él siempre se mantenía en contacto con nosotros, a pesar de que siempre estaba fuera de la casa, pero siempre llegaba triunfador. Pues nosotros nunca nos esperábamos que mi papá llegara o que no perdiera, o que perdiera, perdón. Nosotros siempre esperábamos que él llegaba con las cintas, con todo, entonces siempre llegaba feliz. Llegaba con mucho estrés y mucho cansancio porque la preparación para ir a una feria era tremenda. Él se estresaba desde meses antes y él empezaba a prepararse psicológicamente porque él era muy nervioso, entonces no dormía y ver que todo se le cumplía y todo le salía bien era de mucha satisfacción. Bueno, es increíble saber que Maravilla era nervioso porque uno lo veía, uno decía, ese hombre tiene unos nervios de acero, ¿no? Sí. Que no expresaba nervios en ningún momento, expresaba una seguridad sobre los caballos, sobre todo con aquellas manos maravillosas que le dio Dios, ¿no? Sí, eso era súper charro porque una anécdota que tengo es que cada persona que le daba la mano se asustaba y era porque él tenía unas manos gigantes y con mucha fuerza. Pero mi papá era una persona muy sensible, mi papá lloraba, mi papá en la casa era diferente. Yo creo que nadie lo conoció así. Nosotros lo conocimos como un papá tierno, nos enseñó demasiadas cosas, pues nos trataba como unas niñas, como unas princesas. Bueno, vamos a ir, Estefanía, a cumplir un compromiso con uno de nuestros patrocinadores y cuando regresemos vamos a que nos cuente Estefanía cuándo lloraba Maravilla. Firmamento de Agualinda, el dulce complemento. Firmamento tiene grandes campeones montados en Estados Unidos, Puerto Rico y Colombia. El reproductor revelación de Estados Unidos y Puerto Rico, ahora disponible en Colombia. Firmamento de Agualinda.
Bueno, Estefanía, cuéntame eso de que tu papá lloraba. Sí, mi papá, cuando éramos chiquitas nos contemplaba muchísimo. Él nos cumplía como todos los caprichos, éramos unas niñas muy caprichosas, la verdad. Fue muy duro cuando él faltó porque como que abrimos los ojos y vimos el mundo, porque nosotros veíamos el mundo como algo perfecto, nunca nos faltó nada. Entonces, él, cuando vio que nosotras empezamos a crecer, que empezábamos a tener novio, le dio muy duro, y él nos lloraba y nos decía que le hacían falta los mimos, las caricias, los abrazos. Era un hombre muy contemplado porque estaba en medio de 4 mujeres y nosotras lo tratábamos a él como si fuera un niño también. De verdad, Estefanía. Sí. O sea que Maravilla llegaba a la casa y pedía ese cariño, ese apoyo de ustedes, lo recibía y hasta ponerlo en las lágrimas. Sí, exactamente. Mi papá llegaba a la casa y todas teníamos que estar en filita para saludarlo. Y así era cuando llegaba en una feria o cuando nos levantábamos. Si nosotras no estábamos ahí, él se ponía súper triste porque él decía, entonces yo para qué lucho, si ustedes no me devuelven eso en cariño, en afecto. Estefanía, y cuando a uno se le muere el padre, un padre tan especial, a unas niñas tan especiales, ¿tú lo sientes? ¿Sientes que te acompaña? Sí, bastante. Yo digo que él no se murió. Pues la verdad, yo digo eso siempre y siempre que me levanto pienso en él. Porque yo digo, bueno, no está físicamente, pero está en su esencia y lo siento muchísimo. Cuando pues en todo lo que hago, uno siente esa compañía y esa presencia. Y ¿desde qué edad recuerdas tú ver al papi compitiendo en una feria? No, desde bebé. Yo me acuerdo, mi primer recuerdo es estar debajo de una mesa en un coliseo durmiendo, porque a mi mamá le tocaba muy duro porque le tocaba irse con nosotras y nosotras súper chiquitas, entonces yo por ejemplo era muy inquieta, entonces iba para allí, iba para allá, no me quedaba en un segundo sentada tranquila, no. Y era muy tremenda porque me ponían los amigos de él a hacer payasadas, entonces me ponían a gritar que ese era el caballo, sí. o juez estás equivocado, era súper, mi papá se reía mucho. ¿Y de qué caballo tienes algún recuerdo especial que montó tu papá? No, pues tengo de la carrilera, obviamente porque fue la yegua de sus amores, y de preámbulo, porque cuando yo era chiquita yo empecé a montar, pero cuando llegué a la edad más o menos de 5 años yo dejé de montar totalmente. Yo perdí el contacto con los caballos porque me dio mucho miedo, le cogí miedo y más o menos a los 12 años empecé a montar otra vez. ¿Cómo fue eso? Mi papá se fue para una feria y dejó encargado al señor, no me acuerdo el nombre, el costeño, Ernesto. Sí. Entonces él me decía, pero Estefanía, ¿tú por qué no montas? Si tu papá es montador, y yo le decía, no, le tengo mucho miedo. Entonces me empezó como a decir, como ven, yo te voy a quitar el miedo. Y me empezó a montar en los caballos, y primero era con el pisador en el torno, y después me logró sacar hasta afuera. Y fue un momento que recuerdo mucho porque me dio muchísimo miedo, lo sentí muchísimo. Cuando mi papá llega de la feria, me ensillan a preámbulo. Yo era una niña muy, muy flaquita, chiquita, y ese caballo era gigante, pues tenía un fenotipo demasiado dominante. Entonces prenden, eso fue en el rancho Las Palmas. El rancho adelante tenía un pastizal muy bonito, y entonces salgo yo por detrás y mi papá entra y él se queda sorprendido. Le decía a mi mamá, yo no puedo creer que mi hija esté montando ese caballo, sabiendo que ella nunca quiso los caballos. Él me compraba caballos, de todo, pero yo nunca quise montar, nunca, y él sentía una frustración gigante por eso. Cuando me veía así, empiezo yo ese proceso con él de aprender, porque se emocionó muchísimo y nos empezó a enseñar mucho, entonces aprendí también demasiado. Y Estefanía, ver uno el padre, o sea, si uno que tenía un contacto de colega o de amigo, de conocido, ver a Maravilla montando la carrilera o la mensajera, esa emoción que transmitía uno, ¿cuál era la emoción de la hija ver el papá en un ejemplar de esos? Yo no respiraba. Cuando él pasaba por la pista, yo recuerdo que yo aguantaba la respiración como si estuviera allá. Era una emoción, pues uno lloraba.
en la última mundial del 2006, creo que fue en Pereira. 2009. 2009, cuando sacó La Mensajera. Nosotras... O sea, déjeme trasladarla a ese momento. ¿Qué sintieron ustedes cuando casi creo que fueron 20 o 25 montadores, porque habían como 25 yeguas en esa competencia, y le hacen el homenaje a Maravilla, que ganó la potranca, y todos se vienen y lo rodean? Sí, fue... Trasládame a ese momento. A mí se me erizan los pelitos porque él nos llamó muy nerviosos, muy nervioso. Y se preparó muchísimo, muchísimo para esa competencia. Él decía, yo tengo que ganar, yo se lo prometí, nos lo prometió a nosotras. Nosotras no pudimos ir porque ya estaba copado el coliseo. Nosotras queríamos ir, pero no pudimos ir, entonces lo vimos desde la transmisión en vivo. Nosotras gritábamos, yo creo que despertamos a todo el edificio porque éramos a los gritos, hacíamos fuerza. Y lloramos cuando vimos eso, fue demasiado bonito y yo lo sigo recordando. Yo comparto ese video porque me parece demasiado lindo el ver cómo todo el mundo le hace apoyo cuando tiró el sombrero. Fue algo demasiado emocionante. Yo tuve la oportunidad de compartir mucho con tu papá en esa mundial del 2009 y le agradecí mucho que me permitiera con las cámaras levantarme a las 4 de la mañana, que él se levantaba a entrenar, y a verlo manejar cómo entrenaba los caballos y a verle todos los trucos y las mañas, y sobre todo, inclusive creo que hay un video en YouTube que yo lo titulé Las maravillosas manos de Maravilla, porque él tenía algo especial en sus dedos, en sus manos, cómo cogía las riendas, cómo se conectaba con ese animal por medio de las riendas. ¿Tú te identificas con eso? Sí, la verdad es que él nos enseñó mucho de eso. Y yo alcancé como a cogerme algunos truquitos. Entonces él nos ponía, a él le gustaba mucho como que compartiéramos con él, y el compartir con él era eso, el irnos para el torno, irnos a montar hasta lejos. Era muy gracioso que llegaran los dueños y mi papá llegara con el caballo y lo llevaba transformado, ¿no? Y ellos decían, no lo va a matar, pero era porque mi papá decía, yo le tengo que dar físico para después apretarlo. Era un proceso muy largo. Él empezaba dándole físico a un caballo y luego lo empezaba como a plomar con las riendas y todo. Y ya al final, como después de varias etapas, empezaba a apretar el caballo, porque él no lo apretaba desde el inicio, él lo apretaba ya cuando lo llevaba a una feria. De resto el caballo siempre era suelto. ¿Y usted cómo sabe todo eso? ¿Él le contaba? ¿Usted lo veía? No, yo lo vivía con él porque ¿Sí? Yo era como la ayudante en la finca en Las Palmas. Yo me levantaba, cuando estábamos en fin de semana yo me iba con él y yo me sentaba a verlo en el torno. ¿La finca de Las Palmas es la de Pereira? Era de Pereira. De Pereira. Entonces yo me sentaba en el torno a verlo, me gusta mucho, todavía lo hago, me encanta ver cómo entrenan los caballos, y él me iba explicando. Y cuando me iba explicando, de pronto me decía, venga, móntese. Y me explicaba y me decía, no, plántelo, le da todo. Él me enseñó muchísimo. Entonces creo que todavía tengo como eso ahí guardadito. Bueno, es maravilloso tener la oportunidad de hablar con la hija de uno de los hombres más insignias que ha tenido la chalanería en el mundo, como lo fue Luis Fernando Marín Maravilla. A nombre de El Criadero La Marquesa y Dulce Sueño de Lusitania, les estamos trayendo esta interesante entrevista y los invito a que veamos la siguiente parte de esta interesantísima nota con Estefanía Marín. Criadero La Marquesa. Genética superior. Dulce Sueño de Lusitania. Reproductor con el mejor promedio en la historia del paso fino. Hijos. Arcángel. Paz de Sueño. Dulcinea de Hierbabuena. Promesa de Sol. Dulzura del Camino. Hechizo de Luna. Dulce Sueño es prestigio. Criadero La Marquesa. Genética superior.